Carmine no la siguió para salvarla. La siguió porque el silencio de su propio penthouse vacío empezaba a sonar como un estertor de muerte. Ella era solo una mesera. Café derramado en su delantal descolorido, los nudillos amoratados. Una sonrisa cansada que nunca llegaba a sus ojos. Carmine creyó saber exactamente que era Naomi, una víctima, una polilla volando demasiado cerca de las luces de neón de la ciudad. Entonces Carmine entró en ese callejón y vio a la polilla destrozar a la araña. El restaurante olía a café quemado, lejía industrial y grasa vieja. Para Carmine, olía a paz. Se sentó en el reservado de la esquina. El vinilo rojo estaba agrietado, sostenido con tiras de cinta adhesiva que raspaban la espalda de su traje gris carbón hecho a medida. Afuera, la ciudad era una mancha de lluvia y faros. Era la 1:14 de la madrugada de un martes. Los únicos clientes eran un camionero dormido sobre un plato de huevos fríos y una pareja de drogadictos, cabeceando junto a la rocola. Y estaba Naomi. Carmine dio una calada lenta a su cigarrillo. No se podía fumar en el restaurante, pero el gerente hacía tiempo que había dejado de pedirle a Carmine que lo apagara. Un billete de $100 deslizado bajo un platillo de café compraba mucha ceguera selectiva. Naomi salió por las puertas batientes de la cocina cargando una bandeja de plástico llena de tazas sucias. Se veía agotada. Su cabello rubio estaba recogido en un moño desordenado, algunos mechones pegados al sudor de su frente. Vestía un uniforme azul pálido que colgaba de su cuerpo delgado, el dobladillo deshilachado, los bolsillos cargados con una libreta barata y un puñado de monedas sueltas. Naomi se detuvo en el mostrador y empezó a meter las tazas en el lavavajillas. Sus movimientos eran mecánicos, vaciados de cualquier vida que hubiera tenido al comenzar su turno. Carmine exhaló un hilo delgado de humo gris, sus ojos oscuros siguiendo las manos de Naomi. Sus nudillos estaban amoratados, amarillos y morados, desvaneciéndose en la piel pálida. Carmine los había notado 3 días atrás. No sabía su apellido. No sabía dónde vivía. Solo sabía que, durante el último mes, después de terminar sus negocios, después de los libros de cuentas, las amenazas, la sangre que a veces tenía que limpiarse de sus propias manos, Carmine venía a este restaurante moribundo solo para verla servir café. Naomi lo mantenía con los pies en la tierra. En el mundo de Carmine, todos eran depredadores o parásitos. La gente lo miraba y veía al jefe de la familia Falco. Veían dinero, poder y una muerte rápida y violenta si se salían de la línea. Pero Naomi solo veía a un hombre que pedía café negro y dejaba demasiada propina. Lo trataba con la misma cortesía plana y cansada que le daba al camionero dormido. Era la relación más honesta que Carmine tenía en su vida. La campanilla sobre la puerta sonó, sacándolo de sus pensamientos. Entraron 2 hombres, ruidosos, tambaleándose, oliendo vagamente a cerveza agria y marihuana barata. Universitarios, tal vez, o simplemente vagos del barrio en la resaca de una borrachera larga. Se deslizaron en un reservado cerca del centro del restaurante y de inmediato empezaron a golpear la mesa con las palmas. «Oye, servicio, necesitamos unas hamburguesas aquí», gritó el más ruidoso. Tenía la cabeza rapada y una chaqueta de cuero pesada. Naomi se limpió las manos en el delantal y tomó 2 menús. Caminó hacia ellos, su postura neutra, su rostro una máscara en blanco. «¿Qué les traigo?» «Una sonrisa, para empezar», dijo el ruidoso arrastrando las palabras, y le agarró la muñeca. La mandíbula de Carmine se tensó. No se movió. No buscó la pistola bajo su brazo. Solo observó. El silencio en su rincón del salón se volvió pesado, como la caída de presión antes de una tormenta. Naomi no se inmutó. Miró la mano que sujetaba su muñeca, luego alzó la vista hacia el rostro del hombre. «Suéltame». Su voz no era fuerte. No temblaba. Solo estaba cansada. «Vamos, cariño». «Solo trato de ser amable», el hombre tiró de su brazo, tratando de acercarla. Carmine cambió de peso, su mano deslizándose despacio hacia la solapa de su chaqueta. Calculó la distancia, 6 metros. 2 disparos. Podía hacer que Arthur, su chofer, limpiara todo antes de que la policía terminara su primera dona. Sintió esa comezón fría y familiar en la sangre, el impulso de corregir un desequilibrio.
Pero entonces Naomi se movió. Fue un gesto diminuto, microscópico. Bajó ligeramente el peso, plantó los pies con firmeza en el linóleo barato, y su mano libre se deslizó hacia la pesada botella de vidrio de ketchup sobre la mesa. No la agarró. Solo apoyó las yemas de los dedos contra ella. Dije que me sueltes, repitió. Algo en sus ojos debió registrarse por fin a través del alcohol en el cerebro del hombre. Parpadeó, miró la expresión fría de Naomi, y despacio abrió los dedos. Soltó una risa nerviosa y ladrada. Por Dios, olvídalo. De todos modos, eres una don nadie. Vámonos, Tommy. Este lugar apesta a basura. Se abrieron paso fuera del reservado y salieron empujando por la puerta principal, la campanilla sonando frenéticamente detrás de ellos. Naomi se quedó parada un segundo. Se frotó la muñeca. Recogió los menús, enderezó los saleros y volvió detrás del mostrador. No se veía asustada. No se veía aliviada. Solo se veía molesta porque su rutina había sido interrumpida. Carmine retiró lentamente su mano vacía de la chaqueta. Tomó su taza de café. Estaba tibia. Volvió a mirar los nudillos amoratados de Naomi. Había asumido que era obra de un novio, algún inútil al que le gustaba golpear mujeres. Era una historia bastante común. Pero mientras la observaba verter lejía con calma sobre un trapo y empezar a limpiar el mostrador, un pensamiento cínico y silencioso floreció en el fondo de su mente. Ella no tenía miedo. Ni por una fracción de segundo. Había estado lista para partirle el cráneo a ese chico con una botella de ketchup. Carmine apagó su cigarrillo en el cenicero de aluminio. El restaurante volvió a quedar en silencio. El camionero roncaba. La lluvia azotaba el vidrio. Carmine Falco era un hombre que se ganaba la vida leyendo a las personas, entendiendo sus miedos, sus límites. Había construido un imperio sobre saber exactamente qué haría alguien antes de que lo hiciera. Pero mirando a la mesera rubia del dobladillo deshilachado y las manos amoratadas, se dio cuenta de algo que lo inquietó profundamente. No tenía ni la menor idea de quién era ella. A las 2 de la madrugada, el letrero de neón zumbó y se apagó. Carmine estaba sentado al volante de su sedán negro, estacionado en el callejón frente al restaurante. Había mandado a Arthur a casa una hora antes. No quería testigos esa noche. No quería preguntas. La puerta principal del restaurante se abrió y Naomi salió al aire húmedo de la noche. Había cambiado su delantal por una chaqueta militar enorme y descolorida que devoraba su cuerpo delgado. Se subió el cuello contra el frío, cerró la puerta con un juego de llaves y empezó a caminar hacia el oeste. Carmine puso el auto en marcha y dejó que avanzara despacio, sin encender los faros, el vehículo pesado deslizándose en silencio entre los charcos como un tiburón en aguas oscuras. ¿Por qué haces esto? El pensamiento resonó en su mente, agudo y acusador. Tenía cargamentos llegando al puerto al día siguiente. Tenía una reunión con los jefes sindicales al mediodía. Tenía una guerra gestándose con el sindicato O'Connor en el lado sur. Era un hombre de 42 años con suficiente sangre en las manos como para ahogar una ciudad. Y ahí estaba, arrastrándose por una calle mojada a las 2 de la madrugada, siguiendo a una mesera. Era patético. Era peligroso. Pero no podía girar el volante. No podía apartar la mirada. Naomi caminaba con propósito. No se distraía. No miraba su teléfono. Tenía la cabeza en alto, los ojos recorriendo constantemente las sombras, los autos estacionados, los callejones. No era el escaneo paranoico de una civil aterrada. Era el barrido metódico de un centinela. Carmine frunció el ceño. Se mantuvo atrás, guardando una cuadra de distancia. Naomi giró a la derecha en la calle Cuarta, alejándose de las zonas residenciales hacia el distrito industrial. Las farolas ahí estaban rotas o quemadas. Los edificios eran cascarones oxidados de viejas fábricas, sus ventanas tapiadas con madera podrida. Era el tipo de barrio donde la policía ni se molestaba en responder a quejas de ruido. Carmine detuvo el auto. No podía seguirla por esas calles estrechas y llenas de escombros sin ser obvio. Puso el auto en parking, apagó el motor y bajó. El aire frío lo golpeó de inmediato, oliendo a asfalto mojado y descomposición.
Se subió el cuello del abrigo de lana, verificó el peso del arma en su funda de hombro y comenzó a caminar. Sus zapatos no hacían ruido sobre el pavimento mojado. Años sobreviviendo intentos de asesinato y moviéndose por territorio hostil le habían enseñado a caminar como un fantasma. Se mantuvo pegado a las sombras profundas cerca de los muros de ladrillo, siguiendo a la pequeña figura de la chaqueta militar, unos 45 metros adelante. Naomi dobló hacia un callejón. El pulso de Carmine se aceleró un poco. Ese callejón era un callejón sin salida. Carmine conocía el distrito. Daba a la antigua vía del tren. No había nada ahí más que rejas oxidadas y perros callejeros. Un trato de drogas, pensó, con el pecho apretándose por una sensación fea y desconocida de decepción. Tenía que ser eso. Era adicta, o traficaba drogas para alguna banda local. Eso explicaba el agotamiento, los nudillos amoratados, la expresión plana. Era solo otra drogadicta alimentando su vicio en la oscuridad. Carmine llegó al borde del callejón y presionó la espalda contra la esquina de ladrillo húmedo. Se asomó por el borde. Naomi estaba parada a unos 9 metros adentro del callejón, iluminada por el resplandor amarillento y enfermizo de una sola luz de seguridad enjaulada sobre la puerta de un muelle de carga. No se movía. Solo estaba ahí, las manos hundidas en los bolsillos de la chaqueta, mirando fijo a la pared de ladrillo. Carmine entrecerró los ojos. No había nadie más. Ningún vendedor, ningún contacto. Entonces oyó el crujido de la grava. No venía de Naomi. Venía de la escalera de incendio sobre ella. 2 hombres bajaron de la escalera de hierro oxidada, aterrizando pesadamente en el pavimento detrás de ella. Carmine reconoció de inmediato las siluetas cuadradas y macizas, los abrigos de cuero baratos, el músculo ruso. Los hombres de Bulov. La mano de Carmine se deslizó dentro de su abrigo, sus dedos envolviendo la culata fría y texturizada de su pistola. La sacó de la funda, el pulgar descansando sobre el seguro. Si la tocan, los mato a los 2. El pensamiento no fue un cálculo. Fue un reflejo, frío, absoluto e inmediato. El más grande de los 2 rusos dio un paso adelante. Tenía el cuello grueso y muy marcado por cicatrices. ¿La trajiste?, preguntó, su acento espeso, su voz un rumor grave que resonaba en el ladrillo mojado. Naomi no se dio la vuelta. Mantuvo la espalda hacia ellos. Dije que lo haría. Su voz era distinta. El tono cansado y plano que usaba en el restaurante había desaparecido. Era fría, hueca. Sonaba como una voz que subía desde el fondo de un pozo muy profundo. Date la vuelta, espetó el segundo ruso, sacando un revólver pesado de la cintura. Carmine quitó el seguro de su arma. Salió de la esquina del muro de ladrillo, alzando el brazo, alineando la mira frontal con la nuca del segundo ruso. Tomó aire, listo para apretar el gatillo. Pero nunca tuvo la oportunidad. Todo sucedió en el espacio de un latido. Naomi se dio la vuelta, pero no solo se dio la vuelta. Estalló en movimiento. La mesera cansada y encorvada desapareció, reemplazada por algo aterradoramente cinético. No sacó un arma. No gritó. Al girar, su mano izquierda salió disparada del bolsillo de la chaqueta. Algo metálico destelló bajo la luz amarilla. Antes de que el primer ruso pudiera siquiera registrar su movimiento, Naomi cerró la distancia entre ellos. Se agachó bajo el brazo que se extendía hacia ella. Agarró el cuello de su abrigo de cuero y clavó la rodilla derecha hacia arriba con una fuerza espantosa. ¡Crack! El sonido de hueso destrozándose resonó como un disparo. La cabeza del ruso cayó de golpe cuando su nariz colapsó contra su rostro, pero Naomi no había terminado. Mientras el hombre se tambaleaba, cegado por el impacto, la mano izquierda de Naomi salió disparada hacia adelante. El destello metálico era un carambit, una pequeña hoja curva y perversa. La hundió hacia arriba, clavándola profundamente en el tejido blando bajo la mandíbula del ruso. Giró la muñeca, arrancando la hoja hacia afuera en un movimiento brutal y desgarrador. Un chorro pesado de sangre arterial pintó el pavimento mojado de negro. El hombre ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Simplemente cayó, las manos aferradas desesperadamente a su garganta destrozada mientras se desplomaba, ahogándose en su propia sangre.
Carmine se quedó paralizado, el dedo suspendido sobre el gatillo, la mente luchando por procesar la violencia pura que estaba presenciando. El segundo ruso, el del revólver, retrocedió tambaleándose, los ojos abiertos de par en par por la conmoción. Alzó su arma, las manos temblando. ¿Maldita? Naomi no se detuvo a admirar su trabajo. Cuando el primer hombre caía, usó su peso como pivote. Enganchó la bota detrás de la rodilla del hombre, arrastrando el cuerpo que colapsaba lo suficiente como para usarlo de escudo humano. El segundo ruso entró en pánico y disparó. ¡Van! La bala pesada se estrelló contra el pecho del hombre moribundo, sacudiéndolo hacia atrás. Naomi permaneció agachada, pegada al cadáver que caía. Cuando el segundo ruso amartilló el revólver para disparar de nuevo, Naomi se lanzó desde detrás del cuerpo. No lo cargó. Lanzó algo. Carmine entrecerró los ojos entre la penumbra. Era una linterna industrial pesada. Golpeó al ruso justo en la frente, un golpe seco y espantoso que le echó la cabeza hacia atrás y desvió su puntería. Su segundo disparo se fue desviado, chispeando contra el muro de ladrillo muy por encima. Antes de que el hombre pudiera recuperarse, Naomi ya estaba sobre él. Golpeó el tambor de su revólver hacia un lado, atascando el mecanismo con el talón de la mano, inutilizando el arma. En el mismo movimiento fluido, se metió dentro de su guardia, rodeándole el cuello con el brazo. Esta vez no usó el cuchillo. Bajó las caderas, usó el impulso hacia adelante del hombre en su contra y retorció todo el cuerpo. Se oyó un chasquido seco y hueco. El segundo ruso quedó completamente flácido. Naomi lo soltó, y cayó al pavimento como un costal de cemento mojado. Tenía el cuello roto. El silencio volvió a caer sobre el callejón, roto solo por el sonido de la lluvia y la respiración húmeda y gorgoteante del primer hombre, desangrándose rápidamente en el suelo. Carmine seguía a 9 metros, el arma levantada, completamente olvidada. Su respiración era superficial. Sintió un sudor frío brotar en su nuca. Había visto violencia. Había cometido violencia. Había visto hombres golpeados hasta la muerte con martillos, había visto tiroteos en restaurantes llenos de gente. Pero esto era distinto. Esto no era un golpe de la mafia. Esto era quirúrgico. Era militar. Era la aplicación precisa y desalmada de fuerza letal por parte de un depredador supremo. Naomi se quedó parada sobre los dos cuerpos. Respiraba con fuerza, los hombros subiendo y bajando. Despacio, se llevó la mano a la mejilla y se limpió una raya de sangre con el dorso de la manga. Se arrodilló junto al primer hombre, que finalmente había dejado de moverse. Le registró los bolsillos. Un momento después, sacó un pequeño objeto negro, una memoria USB o un llavero. Carmine no pudo distinguirlo. Naomi se lo guardó en el bolsillo. Luego limpió la hoja curva de su cuchillo en el abrigo de cuero del hombre muerto, la plegó y la guardó de nuevo. Carmine no se movió. Apenas respiraba. Si Naomi lo veía, sabía exactamente qué pasaría. ¿Pelearía? Era buen tirador, un asesino curtido, pero mirando a los dos hombres muertos a los pies de ella, no estaba del todo seguro de que ganara. Naomi se puso de pie. Se enderezó la chaqueta enorme, pateó el revólver caído hacia una alcantarilla cercana y se dio la vuelta hacia la boca del callejón. Pasó justo al lado de la esquina donde Carmine se escondía entre las sombras. Estaba tan cerca que él pudo oler el aroma a cobre de sangre fresca en su ropa, mezclado con el jabón barato que usaba. Sus ojos miraban al frente, fríos y vacíos. Desapareció en la lluvia. Carmine bajó el arma. Le temblaba la mano. Miró los dos cuerpos desangrándose sobre la grava mojada. Pensó en la mesera cansada que había dejado que un universitario borracho le agarrara la muñeca. Pensó en los nudillos amoratados. No eran obra de un novio. Carmine soltó un largo suspiro entrecortado, el aire frío quemándole los pulmones. Enfundó el arma y apoyó la cabeza contra el muro de ladrillo mojado. Había venido buscando a una víctima. Había venido buscando a alguien a quien proteger. En cambio, había encontrado a un monstruo. Y que el cielo lo ayudara, nunca en su vida se había sentido tan fascinado. El vaso descansaba sobre el escritorio de caoba de Carmine.
sellado dentro de una bolsa de evidencia de plástico transparente y estéril. Era un vaso de agua de restaurante ordinario, ligeramente empañado por años de lavado industrial, astillado en la base gruesa. Una hora antes, Naomi lo había dejado sobre su mesa. Cuando ella entró a la cocina a buscar café recién hecho, Carmine lo había deslizado en el bolsillo de su abrigo y había salido a la lluvia. Lo miraba ahora, mientras la ciudad de Seattle despertaba en un amanecer gris y magullado detrás de los ventanales de su oficina, en el penthouse. Su traje de sastre se sentía pesado, con un aroma leve a cigarrillo viejo y al tinte metálico del callejón. «¿Te ves como el infierno, jefe?» Leo nunca tocaba la puerta. Era un hombre flacucho de 20 años, pálido por falta de sol, con una sudadera gris demasiado grande. Era el fantasma de la familia Falco, un arquitecto digital que podía borrar la existencia financiera de un hombre en 30 segundos o encontrara una rata escondida en una casa de seguridad federal. Carmine no levantó la vista. Empujó la bolsa de plástico sobre la madera pulida. «Necesito todo lo que puedas sacar de esta huella. ADN, si hay algún rastro en el borde. Quiero saber quién sostuvo este vaso». Leo tomó la bolsa, entrecerrando los ojos ante la marca de grasa y las gotas de agua. «¿A quién estamos cazando? ¿Uno de los hombres de O'Connor?» «No». Carmine se sirvió 2 dedos de bourbon ámbar de una licorera de cristal. No le ofreció a Leo. «Solo corre el análisis. Dame 2 horas». Leo desapareció por las pesadas puertas de roble. Carmine bebió el bourbon directo. Le quemó, pero no pudo tocar el nudo frío que se le había asentado en la base de la columna. Cada vez que cerraba los ojos, veía el arco fluido y aterrador de la hoja del carambit. Veía la garganta del ruso abierta. Veía la calma absoluta y sin vida de la mujer limpiándose la sangre de la mejilla. Para el mediodía, el bajo mundo criminal de la ciudad vibraba con la noticia. Arthur, el chofer y guardaespaldas principal de Carmine, entró a la oficina, los hombros tensos. «Bullock está desgarrando el distrito de bodegas», reportó Arthur, su voz grave y profunda. 2 de sus hombres pesados aparecieron en un callejón cerca de las vías. Alguien le rompió el cuello a uno y destazó al otro. «¿A quién culpa Bullock?», preguntó Carmine, la voz neutral. «A todos. A nosotros, a los O'Connor, a los colombianos», Arthur frunció el ceño, pasándose una mano por la cabeza rapada. «Pero la policía se lo está callando. Mi contacto en la comisaría dice que la escena estaba llena de sangre, pero sin una sola huella. Ni un solo casquillo, salvo el del arma del ruso. Fue un fantasma, Carmine. Un golpe profesional. Dile a nuestra gente que baje la cabeza. Duplica la guardia en los cargamentos de esta noche. Que Bullock se desangre en su propia paranoia». Arthur asintió y se fue. Carmine se volvió hacia la ventana, viendo la lluvia rayar el vidrio. Un golpe profesional. Un fantasma. Una mesera con un uniforme azul deshilachado. El teléfono de su escritorio zumbó. Era la línea segura al cuarto de servidores de Leo en el sótano. Carmine presionó el altavoz. «Dime, jefe». La voz de Leo crepitó por el altavoz. No sonaba confiado. Sonaba profundamente inquieto. «¿De dónde sacaste este vaso?» «El nombre, Leo. Ese es el problema. No hay nombre». El sonido de tecleo rápido resonó por la línea. Saqué una huella perfecta del pulgar derecho. La corrí por la base de datos local. Nada. Estatal. Nada. La rebotí por AFIS, la base de datos criminal del FBI, e incluso por una puerta trasera que tengo al Departamento de Defensa. Carmine se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en el escritorio. Y arrojó un error fatal. Leo tomó aire bruscamente. El sistema no solo dijo que no había coincidencia, me bloqueó por completo. Un programa de limpieza de seguridad de nivel 7 se activó en el segundo en que ingresé las crestas dactilares. Lo que sea que resguarde su huella, está protegido por encriptación de grado militar. El tipo de blindaje que usan las agencias de operaciones encubiertas para esconder a sus limpiadores. Carmine cerró los ojos. El nudo en su columna se apretó más.
Rastreé la identidad física que está usando, continuó Leo, la voz bajando a un susurro. Naomi Ayes. El número de seguro social fue emitido a un bebé nacido muerto en Oregón hace 32 años. El apartamento que renta en el lado bajo del este, pagado en efectivo, 6 meses por adelantado. Arrendado bajo una empresa fantasma rastreada hasta un banco extinto en las Caimán. Ella no existe, Carmine. Es un fantasma. Borra la búsqueda, Leo. Quema el vaso. Olvida que corriste esa huella. Carmine colgó antes de que el hacker pudiera responder. Se levantó, caminando hacia el baño privado adjunto a su oficina. Se echó agua fría en la cara, sujetando los bordes del lavabo de mármol. Miró su reflejo. Ojeras oscuras bajo los ojos, las líneas duras e implacables de un hombre que había sobrevivido a un mundo brutal siendo lo más peligroso en él. Había pasado un mes observando a un fantasma, compadeciéndola, dándole propina. Pensó en los nudillos amoratados. No eran obra de un novio. Eran acondicionamiento. La microfractura constante y repetitiva del hueso contra sacos pesados para formar depósitos de calcio, endureciendo sus manos como hierro. Ella no se escondía del mundo. Estaba esperando. Y Carmine, como un tonto, había caminado directo hacia su terreno de caza. A la 1:15 de la madrugada, el restaurante olía exactamente igual. Lejía, café quemado y grasa vieja. Carmine se sentó en su reservado habitual. El vinilo rojo raspó contra su traje. El camionero no estaba esa noche. El restaurante estaba completamente vacío, salvo por el zumbido de las luces de neón y el tamborileo rítmico de la lluvia contra el vidrio. Naomi salió de las puertas batientes de la cocina. Carmine la observó, de verdad la observó, despojado de la ilusión que había construido alrededor de ella. Ahora lo veía. Su forma de caminar no era un arrastre cansado. Era un deslizamiento táctico. Caminaba de talón a punta, el centro de gravedad bajo, los pasos completamente silenciosos sobre el linóleo. Su uniforme demasiado grande no era simplemente mala confección. Estaba diseñado para ocultar las líneas de su cuerpo, para esconder el músculo delgado y fibroso y el posible ocultamiento de un arma. Naomi tomó una jarra de café y una taza, caminando hacia su mesa. Su rostro seguía siendo la misma máscara vacía y agotada. «Negro». «Sin azúcar», murmuró, sirviendo el líquido oscuro en la taza. Carmine no miró el café. Miró sus manos. Los moretones en sus nudillos se desvanecían, tornándose de un amarillo enfermizo. «¿Noche difícil?», preguntó. Su voz perfectamente nivelada. Naomi dejó de servir. Puso la jarra sobre la mesa. Sacó un trapo manchado de su delantal y limpió una gota inexistente de café de la madera laminada. Todas lo son. Es una ciudad peligrosa. Carmine se recostó, entrelazando los dedos sobre el estómago. Leí el periódico esta mañana. 2 hombres encontrados muertos en un callejón cerca de las vías. Rusos, destrozados. Naomi no se inmutó. Su respiración no se alteró. Solo siguió limpiando la mesa, sus movimientos mecánicos. La gente no debería jugar en callejones oscuros. No eran civiles, presionó Carmine, bajando la voz. Dejó caer la máscara del generoso propinero, dejando que el aura fría y calculadora de Carmine Falco impregnara el aire entre ellos. Eran hombres de Bulop, ejecutores. Alguien los destrozó en segundos. Se necesita un entrenamiento muy específico para hacerle eso a 2 hombres armados. Se necesita un depredador. Naomi dejó de limpiar la mesa. Se enderezó. Por primera vez en un mes, no miró su barbilla, ni su taza de café, ni la ventana detrás de él. Lo miró directamente a los ojos. El cambio fue instantáneo y aterrador. El azul apagado y cansado de sus ojos se afiló en algo completamente distinto. Era como mirar por el cañón de un arma cargada. No había calidez, no había humanidad, solo aritmética fría y calculadora. Naomi estaba midiendo su peso, su alcance, y la distancia exacta hasta su arteria carótida. Carmine sintió que se le erizaban los vellos de los brazos. Cada instinto de supervivencia que poseía le gritaba que desenfundara su arma. No movió un solo músculo.
Tal vez, dijo Naomi, su voz perdiendo el tono ronco y cansado, volviéndose suave y quieta, se encontraron con alguien más profesional. Tal vez, Carmine sostuvo su mirada. Pero los profesionales dejan un rastro, un motivo. Un fantasma solo deja cuerpos. El silencio se estiró entre ellos, denso y sofocante. El único sonido era el zumbido áspero del letrero de neón sobre la puerta. Naomi metió la mano en el bolsillo de su delantal. El corazón de Carmine se detuvo. Su mano derecha se crispó hacia la solapa de su chaqueta. Recordó el destello del carambit. Recordó el sonido húmedo de la garganta del ruso desgarrándose. La mano de Naomi salió. Colocó un solo sobre de azúcar blanco sobre la mesa, justo al lado de su café negro. Se inclinó. Su rostro quedó a centímetros del suyo. Carmine pudo oler el cobre y la lluvia. «Toma demasiada cafeína, señor Falco», susurró. Carmine se quedó paralizado. El aire se le escapó de los pulmones. Nunca le había dicho su nombre. Nunca había traído a sus hombres aquí. Conducía un sedán sin registro cuando la visitaba. «Es malo para su presión arterial», continuó Naomi, su voz un zumbido suave y letal. «Especialmente para un hombre bajo tanto estrés como el jefe del sindicato Falco. Los muelles están muy inestables ahora. Bulov está furioso. O'Connor está haciendo movimientos en el lado sur. Debería tener cuidado de dónde pasa sus noches». Ella lo sabía. Siempre lo había sabido. Durante 30 días, Carmine había creído ser el depredador estudiando a un pájaro herido, pero ella había sido la araña, sentada perfectamente quieta en su telaraña, dejándolo caminar directo hacia el centro. «¿Quién eres?», preguntó Carmine. La pregunta apenas fue un aliento. «Soy la mesera que te sirve el café», Naomi se enderezó, el filo aterrador desapareciendo de sus ojos tan rápido como había llegado. La máscara volvió a colocarse en su lugar. Sus hombros se hundieron. Sus ojos se apagaron. «Bebe tu café, Carmine. Deja tu propina. Vete a casa. Y no me sigas más por los callejones. La próxima vez que salgas de detrás de un muro de ladrillo, no me voy a detener a ver quién eres». Tomó la jarra de café, le dio la espalda y se alejó, sus zapatos de suela de goma barata chirriando suavemente sobre el linóleo. Carmine se quedó solo en el reservado, el corazón golpeando contra sus costillas como un pájaro atrapado. Miró la mesa. El café negro humeaba en la taza. Junto a ella, el sobre de azúcar blanco permanecía intacto. Se dio cuenta de que le temblaba la mano. Carmine Falco, el hombre que había incendiado 3 familias rivales hasta los cimientos, que comandaba un pequeño ejército de asesinos despiadados, estaba temblando. No tocó el café. Metió la mano al bolsillo, sacó un billete de $100 nuevo y lo deslizó bajo el platillo. Se levantó, las piernas pesadas como plomo, y salió a la lluvia. Tenía su respuesta. Ella no era adicta. No era una víctima. Era un arma. Y de alguna manera, en el laberinto oscuro y retorcido del bajo mundo de Seattle, esa arma apuntaba directo hacia él. 7 días. Ese fue el tiempo que Carmine se mantuvo alejado de las ventanas grasientas del restaurante. 7 días mirando fijamente libros de cuentas que no tenían sentido, bebiendo bourbon hasta que la garganta se le sentía como cuero agrietado, gritándole a Arthur por errores logísticos menores en los muelles de carga. Se enterró en la mecánica sombría y sofocante de su imperio. Sostuvo reuniones en los cuartos traseros sin ventanas de clubes de striptease y casas de apuestas. Autorizó 3 ataques de represalia contra los vendedores de bajo nivel de O'Connor solo para mantener ocupados a sus hombres. Hizo todo lo que se suponía debía hacer un jefe en tiempos de guerra. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía un solo sobre de azúcar blanco descansando junto a una taza de café negro. El bajo mundo hervía. Bulov había convertido el distrito industrial en una zona militarizada. El ruso perdía dinero, desesperado por encontrar al fantasma que había destazado a sus hombres en el callejón. La policía miraba agresivamente hacia otro lado, aterrada de quedar atrapada en el fuego cruzado. Al 8º día, la tensión estalló. Carmine iba sentado atrás en su sedán blindado,
La lluvia pesada desdibujando las luces de neón del centro de Seattle en franjas rojas y azules. Arthur conducía, sus manos enormes tensas sobre el volante. Se dirigían a terreno neutral, una vieja empacadora de carne abandonada al borde del agua. Bullock había exigido una reunión. Va a traer un pequeño ejército, jefe, dijo Arthur desde el asiento delantero, los ojos saltando al espejo retrovisor. Mis vigías cuentan 20 hombres en el perímetro. Rifles, chalecos pesados. Que los traiga, dijo Carmine, mirando por la ventana. Bullock es un oso atrapado en una trampa. Ruge más fuerte cuando está sangrando. Y si decide que le tendimos la trampa, no salimos de esa planta. Carmine revisó el cargador de su pistola solo con el tacto, deslizándola de nuevo en la funda. No sintió la adrenalina fría de siempre que precedía una negociación. Solo se sintió vacío. El sedán se detuvo frente a los muelles de carga oxidados de la planta. 4 hombres de Bullock estaban parados en la lluvia, con subfusiles pesados cruzados sobre el pecho. Arthur apagó el motor. Miró atrás a Carmine, esperando la orden. Mantén el motor caliente, dijo Carmine. Abrió su puerta y salió al aguacero. Pasó junto a los guardias sin mirarlos. El interior de la planta olía a hierro viejo, amoníaco y concreto mojado. Una sola luz de reflector iluminaba una mesa plegable en el centro del piso de matanza. Ilya Bullock estaba sentado a la mesa. Era una montaña de hombre, de casi 60 años, el rostro marcado por cicatrices de sus años en los gulags rusos. Vestía un abrigo de lana pesada, las manos enormes descansando planas sobre la mesa de metal. 6 hombres más armados estaban de pie entre las sombras detrás de él. Carmine caminó hasta la mesa y se quedó parado. No se sentó. Sentarse era una concesión de tiempo, y no tenía intención de quedarse mucho. «Te ves cansado, Falco», gruñó Bullock, su voz un raspar gutural y profundo que resonaba en el techo alto. «Y tú te ves descuidado, Ilya. 20 hombres para una conversación. Debes estar aterrado». Los ojos de Bullock se estrecharon en rendijas oscuras. «A 2 de mis mejores hombres los destazaron en tu territorio, abiertos como cerdos. Y tú no me ofreces nada más que silencio». «Estaban en mi territorio sin mi permiso», lo contradijo Carmine, la voz perfectamente plana. «Si mis hombres los hubieran matado, no habrías encontrado cuerpos. Habrías encontrado cenizas. Quien sea que los destrozó, no fue la familia Falco». Bullock golpeó la mesa con un puño enorme. El metal resonó. «No juegues conmigo». No estaban haciendo un trato de drogas. Estaban comprando una memoria. Datos financieros. Contraseñas de cuentas offshore que guardan 12 millones de dólares de mi sindicato. Carmine mantuvo el rostro completamente neutral, pero las piezas encajaron violentamente en su mente. La memoria USB. Recordó a Naomi arrodillada sobre el ruso moribundo, sus dedos manchados de sangre registrando su abrigo de cuero. No los había matado solo para protegerse. Fue un golpe dirigido. Una recuperación. La memoria desapareció, escupió Bullock, poniéndose de pie, su tamaño imponente. El vendedor está muerto. Mis hombres están muertos. Y mi dinero desapareció. Si estás protegiendo al fantasma que hizo esto, Falco, quemaré tu pene, tu imperio hasta los cimientos. Mataré a cada hombre que reciba un cheque tuyo. ¿Terminaste?, preguntó Carmine. Bullock se detuvo, las venas de su cuello grueso palpitando. Porque si terminaste, continuó Carmine, la voz bajando una octava, fría y absoluta, puedes empacar tus armas y salir de mi ciudad. Perdiste tu dinero porque mandaste a 2 idiotas torpes a un callejón oscuro a hacer el trabajo de un hombre. Encuentra a tu fantasma, Ilya. Pero si vuelves a cruzar a mi territorio con armas en la mano, no te mandaré un asesino. Iré yo mismo por ti. Carmine le dio la espalda al jefe ruso y caminó hacia la salida. No se molestó en ver si los guardias levantaban los rifles. Sabía que Bullock no le dispararía por la espalda. Todavía no. El ruso era demasiado paranoico. Salió de nuevo a la lluvia y subió al sedán. Vamos, ordenó Carmine. Arthur metió el auto en marcha, alejándose de los muelles. ¿Cómo salió?
Perdió una memoria de 12 millones de dólares. Está en pánico. Carmine se recostó contra el asiento de cuero, mirando el techo del auto. Naomi tenía 12 millones de dólares de dinero de la mafia rusa en el bolsillo de su chaqueta militar demasiado grande. No tenía ningún sentido. Vivía en un apartamento en ruinas. Trabajaba por el salario mínimo. Servía café terrible a camioneros. Si fuera una ladrona, ya se habría ido, sentada en una playa en Mónaco. Pero no se había ido. Seguía ahí. Llévame al restaurante, dijo Carmine suavemente. Arthur miró por el espejo retrovisor, frunciendo el ceño. Jefe, son las 3 de la madrugada y Bulov está buscando una razón para escalar. Llévame al restaurante, Arthur. El trayecto tomó 20 minutos. La lluvia se había intensificado, convirtiendo las calles en ríos negros y resbaladizos. Cuando se detuvieron junto a la acera frente al restaurante, a Carmine se le cayó el estómago. El letrero de neón estaba apagado. Las ventanas estaban oscuras. Espera aquí, dijo Carmine, bajando a la tormenta. Cruzó la calle, la lluvia empapando su abrigo de lana. Caminó hasta la puerta de vidrio y puso las manos alrededor de su cara para asomarse. Las sillas estaban apiladas sobre las mesas. Las jarras de café estaban vacías y lavadas. Bajó la mirada al picaporte. Un candado pesado de acero colgaba del pestillo, asegurado con una cadena gruesa. Encima, pegado al interior del vidrio, había un letrero escrito a mano en papel barato de renglones, cerrado por reparaciones. Carmine se quedó mirando el letrero. La letra era clara, filosa y completamente carente de personalidad. Se había ido. La araña había recogido su telaraña. Se quedó parado bajo la lluvia largo rato, el frío calando sus huesos. Debería haberse sentido aliviado. El peligro había desaparecido. La complicación se había borrado sola del tablero. Podía volver a su imperio, sus libros de cuentas, su vida silenciosa y brutal. Pero mientras caminaba de vuelta al sedán encendido, el silencio de la ciudad se sintió más pesado que nunca. Se sintió como una tumba. La trampa se activó en la rampa de acceso a la Interestatal 5 Sur. Eran las 4:15 de la madrugada. La autopista era un tramo desolado de concreto mojado. Carmine miraba por la ventana, su mente todavía atrapada detrás de las puertas cerradas del restaurante oscuro, cuando un pesado camión grúa de plataforma salió de repente de un carril de acceso de emergencia, bloqueando por completo la rampa. Arthur pisó los frenos a fondo. El sedán blindado pesado coleó, las llantas chillando contra el asfalto mojado. Se estrellaron contra el riel de acero con un crujido que sacudió los huesos, las bolsas de aire fallando en desplegarse por el impacto lateral de rebote. «¡Emboscada!», rugió Arthur, metiendo el auto en reversa. Pero los faros de un segundo vehículo, una camioneta blindada, resplandecieron en el espejo retrovisor. Se estrelló contra su parachoques trasero, encajonándolos contra el riel y el camión grúa. Carmine no entró en pánico. El pánico era un lujo para civiles. Sacó su pistola, abriendo su puerta de una patada, usando el acero blindado pesado como escudo. La noche estalló en violencia ensordecedora. Fuego automático desgarró la lluvia. Las balas golpearon el vidrio balístico del sedán, agrietando las ventanas con crujidos repetitivos y enfermizos. «¡Bulov!», gritó Arthur sobre el estruendo, sacando su propia pistola pesada y devolviendo fuego desde el lado del conductor. Nos rastrearon desde la planta. «Manténlos a raya», gritó Carmine. Se asomó por el borde de su puerta. Había 6 tiradores, equipo táctico, rifles con silenciador. Estos no eran matones de la calle. Eran veteranos importados de las fuerzas especiales de Bulov, moviéndose con precisión aterradora, abriéndose en abanico para atrapar el sedán en fuego cruzado. Una bala chispeó contra el techo, a centímetros de la cabeza de Carmine, cubriéndolo de fragmentos metálicos calientes. Se agachó, la adrenalina inundando su sistema, afilando los bordes de su visión. Se asomó de nuevo, disparó 3 tiros rápidos hacia un destello de fogonazo cerca del camión grúa, y volvió a agacharse. Oyó un golpe húmedo y un gemido, pero el fuego entrante no disminuyó. «Arthur,
No podemos aguantar esto, gritó Carmine, expulsando su cargador y metiendo uno nuevo de golpe. Estoy atrapado, jefe. La llanta delantera derecha se fue. Arthur disparó 2 tiros antes de que una bala de calibre pesado atravesara el hueco de la puerta abierta, alcanzándolo en el hombro. El hombre corpulento gruñó, soltando el arma y sujetándose la herida. Carmine maldijo, estirándose sobre la consola central para agarrar a Arthur del cuello y arrastrarlo hacia abajo del tablero. Quédate abajo. Estaba en desventaja de armamento, superado en maniobra. Carmine conocía el cálculo sombrío de un tiroteo. En 60 segundos, flanquearían el auto, meterían un cañón de rifle por las ventanas destrozadas y terminarían todo. Se recostó contra el asiento de cuero, el olor a pólvora y cobre llenando su nariz. Pensó en su penthouse vacío. Pensó en el imperio que había construido sobre sangre y paranoia. Todo iba a terminar en una rampa mojada, encajonado por un camión grúa. De pronto, el ritmo implacable del fuego automático se rompió. No fue un cese gradual. Fue una interrupción abrupta y caótica. Alguien gritó. No era Arthur. Fue un chillido agudo y aterrado que se cortó bruscamente con un sonido húmedo y crujiente. Carmine levantó la cabeza con cautela, mirando por el vidrio agrietado del parabrisas. A través de la distorsión del vidrio destrozado y la lluvia pesada, vio una sombra moviéndose detrás del camión grúa. Se movía demasiado rápido. Uno de los operadores de fuerzas especiales, un hombre que disparaba fuego de cobertura desde el flanco izquierdo, de repente se sacudió violentamente hacia atrás. Su rifle cayó al pavimento. Una figura vestida de negro táctico y una chaqueta oscura para la lluvia había aparecido de la oscuridad detrás de él. Carmine observó, atónito y en silencio, cómo la figura le pasaba un brazo por el rostro al soldado, un destello de acero metálico brillando bajo los faros duros. El soldado quedó flácido, la garganta abierta con precisión quirúrgica. Los demás tiradores se dieron cuenta de que su flanco había sido violado. 2 de ellos giraron, alzando los rifles hacia la oscuridad. La figura no retrocedió. Se dejó caer, deslizándose por el asfalto mojado como el agua misma. Mientras los rifles ladraban, desgarrando el aire vacío, ella cerró la distancia. No usó un arma. Usó impulso. Se estrelló contra las rodillas del primer tirador, derribándolo con fuerza. Antes de que pudiera gritar, una bota de combate pesada le pisó la tráquea. Los últimos 2 tiradores entraron en pánico. Abandonaron el fuego cruzado sobre el auto de Carmine y se concentraron por completo en el demonio que desgarraba sus filas. Carmine no dudó. Abrió su puerta de una patada, levantó su pistola y disparó. Metió 2 balas en el pecho del tirador más cercano. El hombre cayó. El último operador de fuerzas especiales giró desesperadamente, atrapado entre Carmine y la sombra. Alzó el rifle, apuntando a la figura que se levantaba del pavimento. Una pistola con silenciador tosió 3 veces desde la mano de la sombra. Las balas alcanzaron al operador en el centro del pecho y en el puente de la nariz. Se desplomó contra la llanta de la camioneta, muerto antes de tocar el suelo. Entonces un silencio absoluto cayó sobre la autopista. Solo quedaba el siseo de la lluvia y el tic-tac rítmico de los motores enfriándose. Carmine mantuvo el arma en alto. El corazón le martillaba contra las costillas, un ritmo frenético y pesado. Salió de detrás de la puerta del sedán, sus zapatos crujiendo sobre vidrio roto y casquillos gastados. La figura estaba parada a 6 metros de distancia, iluminada por los faros de los vehículos atrapados. Respiraba con dificultad, la chaqueta oscura de lluvia empapada de agua y sangre. Bajó su pistola con silenciador, dejándola colgar a su lado. Se llevó las manos a la capucha mojada y se la quitó lentamente. Cabello rubio pegado al cráneo por la lluvia, un rostro pálido y sin ninguna expresión, salvo la aterradora inteligencia fría ardiendo en sus ojos azules. Naomi. Miró los cuerpos esparcidos por el pavimento, luego miró a Carmine. No parecía una mesera. Parecía una diosa de guerra parada entre los restos de un conflicto mortal. Carmine bajó el arma lentamente. Estás cerrada por reparaciones, dijo. Las palabras sabían a ceniza, completamente inadecuadas para la realidad de lo que acababa de suceder. Naomi caminó hacia él,
pasando sobre el cadáver del hombre al que había destripado. Se detuvo a 1,5 metros. De cerca, Carmine pudo ver un corte superficial en su pómulo, sangrando libremente bajo la lluvia. No era una máquina. Estaba sangrando. La revelación lo golpeó con una extraña fuerza física. «Eres un idiota, Falco», dijo Naomi. Su voz era áspera, despojada de la expresión plana que usaba en el restaurante. Fue real. Dejaste que te hiciera caer en su trampa en la planta. Dejaste que te rastreara. ¿Por qué interviniste?, preguntó Carmine, su voz firme a pesar de la adrenalina que le sacudía las manos. Me advertiste. Me dijiste que no te siguiera. ¿Por qué salvarme la vida? Naomi miró más allá de él, revisando la línea oscura de árboles junto a la autopista. Sus ojos se movían constantemente, evaluando amenazas. No lo hice por ti. Bullock cree que tú tienes la memoria. Si te mata, desgarra la ciudad entera buscándola. La policía trae a los federales. Los federales traen a las agencias de siglas. Arruina mi ventana de extracción. 12 millones de dólares, dijo Carmine. Estás quemando la ciudad entera por un pago. Naomi finalmente lo miró de nuevo. Una sonrisa amarga y profundamente cínica tocó la comisura de su boca. Era la primera vez que Carmine veía una expresión de emoción genuina en su rostro, y estaba completamente vacía de alegría. No es dinero lo que hay en esa memoria, Carmine, dijo suavemente. No me importan un carajo las cuentas bancarias rusas. Carmine frunció el ceño. ¿Entonces qué es? ¿Una lista? Naomi se limpió la sangre de la mejilla, embarrándola por su piel pálida. Una lista de agentes encubiertos infiltrados en los sindicatos globales. CIA, MI6, Interpol. Los hombres de Bullock se la compraron a un analista traidor. Si Bullock descifra la memoria, 300 agentes infiltrados mueren para el viernes. Carmine sintió la fría realidad de sus palabras caer sobre él. Esto no era una guerra de mafias. Esto era espionaje. Operaciones encubiertas. Era un tiburón nadando en un charco, de pronto dándose cuenta de que el océano lo había tragado entero. Un gemido vino del sedán. Arthur se movió, sujetándose el hombro sangrante. Los ojos de Naomi saltaron hacia el auto. Tu chofer se está desangrando. La policía llegará en 4 minutos. Los sensores acústicos de la autopista captaron el choque, aunque no los disparos. Necesito llevarlo a una clínica privada, dijo Carmine, dando un paso atrás hacia el auto. El auto está muerto. El eje está doblado. Naomi enfundó su pistola y volvió a subirse la capucha. Tomamos la camioneta. Carmine hizo una pausa, mirándola. Naomi caminó hacia el operador de fuerzas especiales que había disparado. Metió la mano en su chaleco táctico y sacó las llaves de la camioneta. Se las lanzó a Carmine. Él las atrapó al vuelo. Mi extracción está comprometida. Bullock va a tener cada puerto y aeródromo bajo vigilancia, dijo Naomi, su voz volviéndose dura y completamente pragmática. Tú controlas las rutas de embarque. Yo te mantengo con vida esta noche, y tú me sacas de Seattle mañana. No era una petición. Era una transacción. Carmine miró las llaves en su mano, luego al fantasma parado bajo la lluvia. Había querido saber quién era. Ahora lo sabía, y estaba encadenado a ella. Trato hecho, dijo Carmine. No sabía si estaba haciendo un pacto con una salvadora o con un demonio. Pero mientras arrastraba a su chofer sangrante hacia la camioneta robada, con la asesina cuidándole la espalda, Carmine Falco se dio cuenta de una verdad aterradora. No quería que la noche terminara. La clínica clandestina olía a lejía, cobre y alcohol para fricciones barato. Estaba escondida bajo una veterinaria abandonada en el distrito industrial, un lugar donde las heridas de bala se trataban sin preguntas y solo en efectivo. Arthur yacía sobre una mesa de acero inoxidable, su pecho enorme subiendo y bajando en ráfagas superficiales e irregulares. El Dr. Evans, un cirujano desacreditado de manos temblorosas y una deuda de juego enorme con la familia Falco, escarbaba la bala expansiva de fuerzas especiales del hombro de Arthur. Carmine estaba de pie junto a la puerta. Su traje estaba arruinado,
pesado por el agua de lluvia y la sangre de su chofer. Observó trabajar a Evans, su rostro una máscara de autoridad fría, pero su visión periférica nunca abandonó la esquina del cuarto. Naomi estaba sentada en una silla de examinación de cuero agrietado. Se había quitado la pesada chaqueta táctica empapada. Debajo llevaba una playera de compresión negra y ajustada que se pegaba a los músculos delgados y amoratados de su torso. No miraba a Arthur. Miraba en un pequeño espejo montado en la pared, sosteniendo una botella de yodo y una aguja quirúrgica curva. Se vertió el yodo directamente sobre el corte irregular de su pómulo. No hizo ni una mueca. Su rostro permaneció completamente impasible, una estatua tallada en mármol pálido. Carmine caminó hacia ella. El sonido de sus zapatos de cuero sobre el linóleo se sintió demasiado fuerte en el silencio estéril del cuarto. Se detuvo junto a su silla. «Deja que Evans haga eso», dijo Carmine. Su voz era baja, sin su filo autoritario habitual. «Evans está borracho», respondió Naomi, ensartando un hilo de sutura de seda negra por el ojo de la aguja. Sus manos estaban perfectamente firmes. «Y está ocupado manteniendo con vida a tu músculo». Alzó la aguja hacia su rostro. «Espera», dijo Carmine. No pensó en el gesto. Simplemente extendió la mano y le sujetó la muñeca. Su piel estaba helada. En el momento en que sus dedos se cerraron alrededor del brazo de Naomi, cada músculo de su cuerpo se puso rígido. Sus ojos saltaron a los de él al instante, dejando caer el velo de indiferencia. El depredador supremo había vuelto, calculando la amenaza, listo para atacar. Pero Carmine no la soltó. Sostuvo su muñeca, aplicando solo la presión suficiente para impedir que se moviera, pero no la suficiente como para lastimarla. Se quedaron así 5 segundos. El aire entre ellos se volvió pesado, crepitando con una tensión extraña y violenta. Eran dos asesinos parados en un sótano ensangrentado, separados por toda una vida de violencia. Poco a poco, la tensión se drenó de los hombros de Naomi. Aflojó el agarre sobre la aguja. Carmine se la quitó de los dedos. He suturado a la mitad de los hombres de mi sindicato. Sé lo que hago. Naomi lo miró fijo. Se veía cansada. No la fatiga falsa de párpados pesados de la mesera, sino un agotamiento profundo y celular que parecía emanar de sus huesos. Sin anestesia, susurró. Necesito mantenerme alerta. Lo sé. Carmine se inclinó. Estaba lo bastante cerca como para sentir el calor irradiando de su piel, lo bastante cerca como para oler el agua de lluvia y la pólvora atrapadas en su cabello rubio. Colocó la mano izquierda suavemente contra su mandíbula para sostenerle la cabeza. Su piel era increíblemente suave, un contraste marcado con los músculos duros como hierro debajo. Empujó la aguja curva a través del borde de la laceración. Naomi contuvo el aliento, una inhalación aguda entre los dientes, pero no se apartó. Sus ojos azules quedaron fijos en los de él, sin parpadear. ¿Por qué no huiste, simplemente? Preguntó Carmine con suavidad, tensando el hilo de seda, atando un nudo pequeño y preciso. Tenías la memoria. Los hombres de Bullock estaban muertos en el callejón. Podrías haber estado a medio camino de Europa. Tuve que confirmar la clave de encriptación, dijo Naomi, su voz tensa mientras él volvía a pasar la aguja. La lista está protegida por un cifrado rotativo. Si extraía sin la clave, la memoria era solo un pisapapeles de $12 millones. Necesitaba acceder al servidor local de Bullock para conseguir la secuencia algorítmica. Así que te quedaste en la ciudad. Me serviste el café. El restaurante estaba a 2 cuadras de una caja de conexión de fibra óptica importante. Me daba acceso directo a la red sin activar las alarmas inalámbricas de Bullock. Naomi tragó saliva mientras Carmine ataba el segundo nudo. Era solo una complicación. Un jefe de la mafia que decidió desarrollar un interés repentino en la comida mala de un restaurante. Carmine cortó el hilo con unas tijeras quirúrgicas. Limpió una pequeña gota de sangre con un trozo de gasa. No vine por la comida. Los ojos de Naomi recorrieron su rostro. La armadura cínica y endurecida que llevaba puesta pareció resquebrajarse, solo por una fracción de segundo. Eres un tonto, Carmine. Yo soy un fantasma. No existo.
Si te enamoras de un fantasma, terminas atormentándote a ti mismo. ¿Quién dijo algo sobre el amor? Carmine dejó caer las tijeras sobre una bandeja metálica. Dio un paso atrás, la distancia repentina entre ellos sintiéndose fría. Respeto la competencia. Y ahora mismo tu competencia es lo único que se interpone entre mi ciudad y una invasión rusa a gran escala. Se dio la vuelta y miró a Evans, que envolvía vendas gruesas y blancas alrededor del pecho de Arthur. ¿Va a vivir? Perdió mucha sangre, señor Falco, tartamudeó el doctor, secándose el sudor de la frente. Pero la bala no tocó la arteria subclavia. Está estable. Manténlo aquí. Si muere, Evans, te entierro debajo de esta clínica. Carmine miró su reloj de oro. Eran las 5:30 de la madrugada. El amanecer sangraba en el cielo sobre ellos. Volvió a mirar a Naomi. Los 3 puntos negros en su mejilla se veían duros contra su piel pálida. Tengo un carguero atracado en el muelle 42, dijo Carmine, su voz recuperando el rumor frío y autoritario de un jefe de sindicato. El Caledonia. Transporta farmacéuticos sin declarar hacia el norte, a Vancouver. Zarpa en exactamente 2 horas. Una vez que cruces la frontera canadiense, vuelves a ser un fantasma. ¿Puedes lograrlo? Naomi tomó su chaqueta táctica. Deslizó los brazos por las mangas mojadas, haciendo una leve mueca cuando la tela le tiró de las costillas. Revisó el cargador de su pistola con silenciador y lo encajó de vuelta en la culata. Puedo lograrlo, dijo. Bien. Carmine se envolvió con su abrigo arruinado sobre los hombros. Porque yo te llevo. El puerto de Seattle era un laberinto de contenedores oxidados, grúas de acero imponentes y agua negra profunda. En la neblina de la madrugada, parecía un cementerio para gigantes. Carmine condujo una camioneta robada y sin marcas por la entrada principal de seguridad. No redujo la velocidad. El guardia en la caseta reconoció las placas del sindicato Falco que Carmine había intercambiado en el parachoques, y de inmediato levantó la barrera, mirando firmemente hacia otro lado. El poder tenía sus privilegios. Naomi iba sentada en el asiento del copiloto, un bolso negro de lona sobre las rodillas. Escaneaba la neblina, sus ojos rastreando las sombras entre las enormes pilas de acero corrugado. Volov tiene ojos aquí, murmuró. Sabe que los puertos son la única salida. Bullock controla los muelles 12 al 18. El muelle 42 es mío, respondió Carmine, dirigiendo la camioneta por un camino de acceso estrecho flanqueado por cercas de tela metálica. Los estibadores son míos. El capitán de puerto está en mi nómina. Si un ruso pone un pie en mi concreto, lo arrojan al estrecho con un bloque de motor atado al tobillo. Sonaba absolutamente seguro. Un rey caminando por su castillo fuertemente fortificado. Pero bajo la bravuconería, el pulso le corría acelerado. Era plenamente consciente de la mujer sentada a su lado. Llegaron al muelle 42. El Caledonia surgió de la neblina, un carguero enorme y desgastado gimiendo contra las gruesas amarras. La tripulación ya se movía frenéticamente sobre la cubierta, preparándose para zarpar. Carmine estacionó la camioneta detrás de una pila de tarimas vacías. Apagó el motor. El silencio repentino solo se llenaba con el rumor bajo de los enormes motores diésel del barco calentando. Esto es todo, dijo Carmine. No la miraba. Tenía la mirada fija al frente, hacia el casco oxidado del barco. Naomi no se movió para abrir su puerta. Se quedó sentada en la cabina tenue de la camioneta, el tic-tac silencioso del reloj del tablero midiendo los segundos. Estás quemando mucho capital por mí, Falco, dijo en voz baja. Si Bullock descubre que me sacaste de contrabando, romperá la tregua. Vas a tener una guerra encima. He estado en guerra desde los 22 años, dijo Carmine, una sonrisa amarga tocando sus labios. Bullock es un matón. Lo voy a quebrar antes de Navidad. Finalmente se volvió a mirarla. La profesional táctica y dura había desaparecido. Bajo la luz gris de la mañana, Naomi simplemente se veía como la mujer del restaurante, cansada, magullada, profundamente sola. ¿Qué te pasa a ti ahora?, preguntó Carmine. Entrego la memoria a mi contacto en Vancouver, dijo Naomi, la voz plana, vacía de emoción. Extraen a los operativos.
Se compromete en las redes del sindicato. Y a mí me dan un nombre nuevo, una ciudad nueva, un uniforme nuevo. Otro restaurante. Tal vez un bar de mala muerte esta vez. Preparo un café terrible. Carmine soltó una risa breve y áspera. Sonó genuina, despojando al despiadado jefe de la mafia y dejando solo al hombre debajo. Fue el peor café que he probado en mi vida. Naomi se giró para mirarlo por completo. Extendió la mano, sus dedos rozando suavemente la solapa de su traje arruinado. Fue un toque fugaz, imposiblemente delicado. Un contraste marcado con la violencia que él sabía que esas manos eran capaces de hacer. No debiste haberme seguido, Carmine. Su voz se quebró apenas, una fractura en el hielo. Fue la única buena decisión que he tomado en todo el año, respondió Carmine. No la besó. Un beso pertenecía a otro tipo de historia, a un mundo más suave donde ninguno de los dos tenía sangre bajo las uñas. En cambio, alzó la mano y la colocó sobre la de ella, presionando la palma de Naomi plana contra su pecho, justo sobre el corazón. Dejó que sintiera el ritmo pesado y constante. Dejó que supiera que, bajo los trajes de sastre y el imperio del miedo, estaba vivo. Y por primera vez en una década, realmente lo sentía así. Naomi sostuvo su mirada. Por un momento, el fantasma desapareció, y un ser humano real y anclado le devolvió la mirada. Luego apartó la mano. Tomó el bolso de lona, abrió la puerta y bajó a la neblina helada. No miró atrás. Subió por la pasarela pesada de acero, sus botas negras sin hacer ningún ruido sobre el enrejado metálico. Un tripulante la recibió arriba, asintiendo en silencio, y la guió hacia el interior oscuro del barco. Carmine se quedó en la camioneta, observando a la tripulación soltar las gruesas amarras. El bocinazo profundo y vibrante del carguero rompió la quietud de la mañana, resonando sobre el agua. Despacio, el enorme barco se apartó del muelle de concreto, el casco oxidado desapareciendo poco a poco en la niebla gris espesa. Carmine observó hasta que no quedó nada más que la estela blanca y agitada en el agua negra. El fantasma se había ido. Carmine encendió la camioneta y condujo de vuelta a la ciudad. Fue directo a su penthouse. No durmió. Se sirvió un vaso de bourbon, se sentó en su escritorio de caoba y observó a la ciudad despertar bajo él. La lluvia había cesado. Las calles estaban limpias, recién lavadas. Abrió el cajón superior de su escritorio. Adentro, junto a un cargador de repuesto lleno y un fajo de bonos al portador imposibles de rastrear, había un solo sobre de azúcar de papel blanco. Carmine lo tomó. Lo giró entre los dedos, sintiendo los granos ásperos adentro. Sonrió, una sonrisa genuina y cínica que le llegó hasta los ojos oscuros. El restaurante estaba cerrado. La mesera se había ido. Pero Carmine Falco conocía la verdad sobre los fantasmas. A veces, si tenías mucha suerte, dejaban un pedazo de sí mismos atrás para demostrar que eran reales. Si el choque oscuro y violento entre Carmine y Naomi te mantuvo al filo del asiento, esto es solo el comienzo de las historias más oscuras del bajo mundo. ¿Podrá un jefe despiadado olvidar alguna vez a la asesina que le perdonó la vida? ¿Y encontrará el fantasma el camino de regreso a su ciudad? Si te encantó este romance de mafia lleno de tensión, dale like, comparte esta historia con alguien que ame un giro letal, y suscríbete a nuestro canal para más historias de audio que te aceleran el corazón. Deja tu comentario abajo, ¿crees que Naomi volverá algún día? Las sombras están esperando.